Hola, ¿qué tal a todos amigos? Bien, estamos en lo que es la materia de los sistemas operativos número 1. Vamos a ver lo que es la cuarta unidad, que es la administración de entrada-salida de del equipo Los Patas Verdes. Esos buenos muchachos de los Patas Verdes. Bien, comencemos. 4.1. Dispositivos y manejadores de dispositivos, device drivers. Dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada se pueden clasificar en dos grandes categorías, que son los dispositivos de bloque y los dispositivos de carácter. Dentro de los dispositivos de bloque, sus principales características son: la información se almacena en bloques de tamaño fijo. Cada bloque tiene su propia dirección. También los tamaños más comunes de los bloques van desde los 128 bytes hasta los 1024 bytes. También se pueden leer o escribir en un bloque de forma independiente de los demás en cualquier momento. Un ejemplo típico de los dispositivos de bloque son los discos. Las principales características de los dispositivos de carácter son: la información se transfiere como un flujo de caracteres sin sujetarse a una estructura de bloques. También no se pueden utilizar direcciones y no tiene una operación de búsqueda. Unos ejemplos básicos de lo que son los dispositivos de carácter son las impresoras de línea, las terminales, interfaces de una red, ratones, etc. Bien, seguimos en el tema 1. Ahora vamos a ver lo que son los manejadores de dispositivos. Como pueden ver en la imagen, el labor de un manejador de dispositivos es aceptar las solicitudes abstractas que le hace el software independiente del dispositivo, verificar la ejecución de dichas solicitudes. Si al recibir una solicitud el manejador está ocupado con otra solicitud, agregará la nueva solicitud a una cola de solicitudes pendientes. La solicitud de entrada-salida, por ejemplo, para un disco, se debe traducir de términos abstractos a términos concretos. El manejador de disco debe hacer varias funciones, dentro de las que existen las más importantes: estimar el lugar donde se encuentra en realidad el bloque solicitado, verificar si el motor de la unidad funciona, también verificar si el brazo está colocado en el cilindro adecuado. Resumiendo, debe decidir cuáles son las operaciones necesarias del controlador y su orden. Asimismo, envía los comandos al controlador al escribir en los registros del dispositivo de él mismo. Frecuentemente, el manejador del dispositivo se bloquea hasta que el controlador realiza cierto trabajo. Una interrupción lo libera de ese bloqueo. Al finalizar la operación debe verificar los errores. Si todo está realmente bien, transferirá los datos al software independientemente del dispositivo. Regresa también la información de estado sobre los errores a quien lo llamó. Inicia otra solicitud pendiente o se queda en espera. Ahora pasamos a lo que es el siguiente tema, que son los mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos, device drivers. Las funciones de los manejadores de dispositivos son las siguientes: interfaz uniforme para los manejadores de dispositivos, también nombres de los dispositivos, la protección del dispositivo, claro está, proporcionar un tamaño de bloque independiente del dispositivo, uso de buffer, asignación de espacio en los dispositivos por bloques, asignación y liberación de los dispositivos de uso exclusivo. También lo que es el informe de errores. Las funciones básicas del software independiente
del dispositivo son efectuar las funciones de entrada-salida comunes a todos los dispositivos, proporcionar una interfaz uniforme del software a nivel usuario. El software, independientemente del dispositivo, asocia los nombres simbólicos de los dispositivos con el nombre adecuado. Un nombre de dispositivo determina de manera única el nodo I de un archivo especial. Entonces, este nodo I contiene el número principal del dispositivo que se utiliza para localizar el manejador apropiado. El nodo I contiene también el número secundario del dispositivo que se transfiere como parámetro al manejador para determinar la unidad por leer o escribir. El software, independientemente del dispositivo, debe ocultar a los niveles superiores los diferentes tamaños de sector de los distintos discos. También proporcionar un tamaño uniforme de los bloques. Por ejemplo, considerar varios sectores físicos como un solo bloque lógico. .3 Estructuras de datos para el manejo de dispositivos. Primero que nada, ¿qué es una estructura? Bien, se dice que los sistemas operativos actuales son grandes y muy complejos. Esto debe poseer una ingeniería correcta para su fácil actualización y para que se puedan cumplir con su función correctamente. La estructura es generalmente modular. Cada módulo cumple con una función determinada e interactúa con los demás módulos. Estructura simple. En el sistema MS2 es sin duda el mejor sistema operativo para microcomputadoras. Sin embargo, sus interfaces y niveles de funcionalidad no están bien definidos. Los programas de aplicación pueden acceder a operaciones básicas de entrada-salida para escribir directamente en pantalla o discos. Este libre acceso hace que el sistema sea muy vulnerable, ya que un programa de aplicación puede eliminar por completo un disco rígido por alguna simple falla. ¡Qué lástima! Además, este sistema también es limitado al hardware, sobre todo el que corre. Otro ejemplo de una estructura simple es la utilización por la versión original de Unix. Está consciente de dos partes separadas, que es el kernel y los programas de sistemas. El kernel fue posteriormente separado en manejadores, o por decirlo, en drivers de dispositivos y una serie de interfaces. El kernel provee el sistema de archivos, la programación de CPU, administración de memoria y otras funciones del sistema operativo que responden a las llamadas del sistema enunciadas anteriormente. Bien, ahora estructura por capas. Son los layers. Las nuevas versiones de Unix se diseñaron para hardware más avanzado. Para dar mayor soporte al hardware, los sistemas operativos se dividieron en pequeñas partes. Ahora los sistemas operativos tienen mayor control sobre el hardware y las aplicaciones que se ejecutan sobre este. La modularización de un sistema se puede presentar de varias formas. La más utilizada es la de capas, la cual consiste en dividir al sistema operativo en un número de capas. La capa de menor nivel es el hardware y la de mayor nivel es la de la interfaz con el usuario. La principal ventaja es que cada capa cumple con una serie de funciones y servicios que brinda a las otras capas. Esto permite una mejor organización del sistema operativo y
y una depuración para más fácil en este. Cada capa se implementa solo utilizando las operaciones provistas por la capa de nivel inferior. Perdón. Una capa no necesita saber cómo se implementan estas funciones, solo necesita saber qué operaciones se pueden realizar. Bien, continuemos con el tema 4.4, que es el último de esta unidad, que es las operaciones de entrada y salida. Se define una transferencia elemental de información como la transmisión de una sola unidad de información, normalmente lo que es un byte, entre el procesador y el periférico o viceversa. Para efectuar una transferencia elemental de información son precisas las siguientes funciones. 1. Establecimiento de una comunicación física entre el procesador y el periférico para la transmisión de la unidad de información. Control de los periféricos. ¿En qué se incluyen operaciones como prueba y modificación del estado periférico para realizar estas funciones de la CPU? La CPU gestionará las líneas de control necesarias. Definiremos entonces una operación de entrada-salida como un conjunto de acciones necesarias para la transferencia de un conjunto de datos, es decir, una transferencia completa de datos. Para la realización de una operación entrada-salida se deben efectuar las siguientes funciones principales, que son el recuento de las unidades de información transferidas, normalmente las bytes, para conocer el fin de la operación, sincronización de velocidad entre la CPU y el periférico, detección de errores e incluso corrección de estos errores mediante la utilización de los códigos necesarios, bits de paridad, códigos de redundancia cíclica, etc. Otra operación sería el almacenamiento temporal de la información. Es más eficiente utilizar un buffer temporal específico para las operaciones de entrada y salida, que utiliza el área de datos del programa. También la conversión de códigos, conversión serie paralelo, etc. Bien, y con esto terminamos lo que es la cuarta unidad de Sistemas Operativos 1 de el equipo Los Patas Verdes. Sin más, me despido. Que tengan un buen día. Nos vemos el próximo video. No, el próximo semestre. En Sistemas Operativos 2. Sí. Bye. Un 100.